Los GOSAN son importantes indicadores en la exploración minera, especialmente en la búsqueda de depósitos sulfurados. Estos afloramientos de depósitos, que estos mismos tienen unos cuerpos característicos y unas zonas determinadas que debemos entender si queremos analizar los avances de la exploración minera. En este capítulo explicamos de forma fácil y para todos los públicos la geología aplicada a la inversión minera, cómo entender las partes del depósito, para así poder comprender el avance de exploración de tu minera favorita. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y materias primas. Los GOSAN son importantes indicadores en la exploración minera, especialmente en la búsqueda de depósitos sulfurados. Como sabéis, los GOSAN son esas afloraciones del mineral y en esa estructura tenemos diferentes conceptos interesantes, ¿no? Como los sulfuros primarios, los secundarios, partes enriquecidas como el supergene. Así que estas formaciones rocosas nos pueden contar mucha información sobre los minerales valiosos que hay bajo la superficie y, por ende, entender un poco mejor esa inversión minera o de un depósito en concreto. Debido a esto, hace unos meses hice en LinkedIn un artículo y en Twitter un hilo sobre los GOSAN. Y mientras que el feedback en general fue muy positivo, algún que otro usuario me indicó que había algunos errores o que había algunos malentendidos comunes dentro de la explicación. Así que le pedí a ese usuario, que con mucha más experiencia que yo en ese campo, que viniera al programa y que nos explicase todos esos secretos que aguardan los GOSAN. Hoy tenemos el placer de tener a Álvaro Martínez, geólogo que trabaja en la litoteca de sondeos del IGME, que es el Instituto Geólogo Minero Español, si no me equivoco. Él Geológico y es, español. sí, él es un experto en el campo de la geología con años de experiencia y pasión por compartir el conocimiento sobre estos procesos geológicos complejos y que afectan mucho pues, a la industria minera. Por eso hoy nos acompaña para profundizar sobre este tema e intentar aclarar las dudas que puedan haber surgido. Así que estás interesado en la inversión minera en materias primas, este episodio te proporcionará una base sólida sobre algunos conceptos geológicos importantes, tanto en la exploración como en la explotación. Sin más preámbulo, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias por tenerme. Pues muy bien. Bueno, voy a intentar explicar primero, bueno, aparte de Gosan, yo lo llamaría Gosan y alteración supergénica. Bueno, lo voy a explicar un poco más tarde, pero básicamente el Gosan se refiere en español antiguamente se llamaba montera de hierro, a una acumulación de óxidos de hierro que aparece en la superficie, en el afloramiento de los depósitos minerales. Mm. Sin embargo, muchas veces en muchos depósitos no aparece esta acumulación de óxidos de hierro. Se encuentran pequeños restos de óxidos de hierro, una zona alterada, pero no como tal un gosa. Para empezar, bueno, dentro de los depósitos minerales hay ciertos depósitos que tienen un volumen grande de sulfuros sobre el depósito. Es decir, el depósito se forma bien por un magma que al cristalizar con los volátiles, digamos, se forman los fluidos, los sulfuros, como puede ser también por fluidos hidrotermales calientes que transportan esos metales y luego se depositan en forma de sulfuros. Estos depósitos pues, pueden ser, por ejemplo, los VMS o sulfuros masivos vulcanogénicos, los famosos pórfidos de cobre con algo de oro, incluso pues, scans, yacimientos epitermales de oro orogénico o yacimientos de níquel. Todos estos depósitos, como tienen un gran contenido en sulfuros, que son compuestos químicos que se forman pues, con un metal y azufre, Mm. cuando
llega a la superficie por lo que sea, pues porque por erosión queda al descubierto, se produce una oxidación. Se produce una oxidación, pues como se puede oxidar un hierro que dejamos en el exterior. claro, Esa es la, digamos, la reacción básica. De estos depósitos hay que tener en cuenta una cosa. Primero, hay depósitos como los pórfidos, que es una masa grande, muy grande de roca, y esta masa de roca tiene pequeñas cantidades de sulfuros. O el oro orogénico, que suelen ser filones de cuarzo, que llevan algún sulfuro, pueden llevar pirita, calcopirita, xenopirita, pero no tienen un gran volumen de sulfuros. Y luego, o los epitermales, que bueno, dependiendo del tipo, pero tampoco son yacimientos que muchas veces sean todos sulfuros. Y luego, por ejemplo, tenemos los VMS, que el propio nombre lo indica, sulfuro masivo volcanogénico. Es normalmente zonas con un 80% de sulfuros. O sea, es pirita, más calcopirita. A ver, muchas veces lo que tiene es mucha pirita. O los claro, Mississippi Valley, que bueno, son más importantes para tema de plomo y zinc, más que para para cobre, pero bueno, son dos tipos de depósitos. Estos depósitos, como digo, tienen sulfuros. ¿Qué ocurre cuando estos sulfuros llegan a la superficie? Que se oxidan. De hecho, aquí en la presentación tenemos las reacciones que pusimos que pusiste tú en el post aquel que hablamos, sí. que la pirita o la calcopirita, cuando tiene el oxígeno que viene disuelto en el agua, pues se Ujú. oxida y forma hidróxidos de ¿De hierro hierro? y sulfatos de hierro también y ácido sulfúrico. Mm, Ese ácido sulfúrico ataca la roca encajante también, ataca todo y ocurre una cosa, bueno, tú eres químico, el hierro 2, el hierro férrico, es muy soluble. mm, Tiene de hecho es muy curioso porque tiene un color azul muy bonito, las sales del, sí, del hierro. Sin embargo, el hierro 3 es súper insoluble. Entonces, normalmente este hierro acaba pasando a hierro 3, que es el color de hierro oxidado que conocemos nosotros normalmente, mm, y por varias reacciones químicas acaba en forma de óxidos de hierro. mm. ¿Qué ocurre, por Simplemente ejemplo? simplemente para puntualizar, aquellos que no sean químicos, ¿vale? Diferentes elementos se pueden encontrar en lo que llamamos diferentes estados de oxidación, ¿vale? Y cuando hablamos de hierro 2 y hierro 3, lo que significa es el estado de oxidación del metal principal, en este caso del hierro. El hierro, el estado máximo de oxidación es el 3 y entonces todos los hierros que comúnmente tenemos y que hemos oxidados, pues son esos. Y tiene una gran tendencia ese metal porque le gusta mucho el oxígeno y tiene mucha tendencia a estar mucho más estable en esa formación 3 y por lo tanto tiene esa tendencia ya natural a ir hacia allí, ¿vale? Y cuando hablemos pues, de diferentes especies, porque creo que vamos a ir hablando, pues pensad de que si es nativo, pues el estado de oxidación va a ser cero, eso quiere decir que es altamente oxidable. Si estamos hablando de dos, pues seguramente por las especies que vamos, dos o tres, pues serán los estados máximos de oxidación. Esos estados de oxidación también nos terminan indicando qué especies o cuántas coordinaciones puede haber, cuántos, digamos, sales puedan complementar de alguna forma o estar alrededor del metal, ¿vale? Así muy por encima e intentar pues eh, explicar un poco el concepto. Yo no lo hubiera explicado mejor, efectivamente. Entonces, si vemos la diapositiva, vemos que hay un lugar que pone water table, que es el nivel freático en español, y por encima de ese nivel pone que es oxidante el ambiente y por debajo es reductor. Es decir, todo lo que esté por encima del nivel freático, normalmente el agua atmosférica, los fluidos atmosféricos que también tienen disuelto oxígeno, Claro, en la atmósfera hay CO2, con lo cual se forma ácido anhídrido carbónico, que por ejemplo es lo que genera las cuevas, que va disolviendo la caliza. Tiene muchas veces, y depende si estamos en el mar o estamos en una zona donde hay erupciones volcánicas, pues podemos tener disueltos cloruros, podemos tener disueltos em, también algo de azufre que da anhídrido sulfuroso, o sea, algo como una especie de lluvia ácida, pero natural. Entonces, todas estas aguas, cuando chocan contra el depósito mineral, generan oxidación. También es cierto que hay muchos factores que generan la oxidación de un cuerpo mineral.
Uno de ellos pues, puede ser las propias aguas del entorno, si son más ácidas o menos. Porque, bueno, como algunos sabréis, hay en zonas que decimos, aquí el agua es muy dura. Eso es porque Mm, el agua en esas zonas muchas veces tiene disueltas sales y esas sales también afectan, porque claro, si nosotros tenemos un depósito que está generando ácido sulfúrico, pero el agua del entorno es agua que está neutralizando ese ácido sulfúrico, eso se va a oxidar menos. Otro factor es la permeabilidad. No es lo mismo que tengamos una roca muy dura, muy compacta, que digamos puede aislar ese depósito y hacer que no se oxide tanto, o una roca muy permeable, muy porosa, que haga que entre más agua, que entre más elementos de la superficie y que digamos que catalice la oxidación de ese depósito. Luego, pues los encajantes. Los encajantes son muy importantes. Si tenemos un encajante, por ejemplo, de caliza, la caliza es muy reactiva y neutraliza, entonces probablemente se oxide menos. El régimen de lluvia, si estamos en una zona donde llueve más, va a haber más agua, probablemente el nivel freático va a estar más superficial, se van a generar menos cloruros. Si estamos en una zona más desértica, muchas veces hay la proporción de cloruros es muy alta en la zona de oxidación. Y luego, por último, también, bueno, las bacterias que hay en la zona, porque hay bacterias que se alimentan de esos sulfuros y los van oxidando, y también que muchas veces los cuerpos minerales experimentan una especie de corrosión galvánica. Hay reacciones de oxidación y reducción galvánicas porque al final todo esto hace una especie de pila natural, por así explicarlo un poco por encima. sí, Entonces, todo esto son factores que afectan. De hecho, hay veces que, por ejemplo, tenemos, por hablar de la faja pirítica ibérica, por ejemplo, tenemos Río Tinto, que es un depósito que está muy oxidado. De hecho, el Río Tinto ha generado ese óxido, ese pH muy bajo, que es prácticamente ácido y si buscamos fotos de Río Tinto vemos que aquello hay fotos que parece una superficie marciana, todo de mm, color rojo oscuro con esos sulfatos y óxidos de hierro. Sin embargo, hay en otras zonas que eso no ocurre, que vemos que están sondeando en un afloramiento y eso no pasa. También en Río Tinto hay muchos sulfuros. Si, por ejemplo, nos vamos en la misma faja pirítica a Las Cruces fue un depósito que se quedó cubierto en un momento por unas rocas de la depresión del Guadalquivir y en Las Cruces se ha preservado mucho la zona de enriquecimiento, que ya lo hablaremos más tarde, pero no hay una zona de oxidación grande como hay en Río Tinto, porque Las Cruces era un yacimiento que siempre ha quedado bajo el nivel freático. Entonces, tenemos esos factores que afectan. Y bueno, esto afecta a todo tipo de yacimientos. Afecta a yacimientos que tienen pues, cobre, oro, hierro, incluso zinc y plomo, aunque hoy en día digamos que en esos tipos de yacimientos el mineral oxidado, los minerales secundarios no se explotan. Entonces, vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, un yacimiento de cobre, que es lo más típico y es donde interesa más, aunque luego hablaré de las implicaciones económicas que tiene el tema de la oxidación. Bueno, entonces tenemos ese yacimiento y estos fluidos de la atmósfera y el propio oxígeno lo van oxidando. Lo van oxidando y en la parte de más arriba se queda todo lixiviado. Se forma lo que en inglés dicen leachy zone o bueno, se queda totalmente, bueno, forma el Gosan si realmente hay muchos sulfuros y hay suficiente cantidad de óxidos de hierro como para formar un Gosan. Por ejemplo, ahora estaba leyendo el yacimiento de Escondida, precisamente no encontraban óxidos en la superficie. Decían que porque las aguas salinas de la zona como que de alguna manera no favorecían el que se deshicieran y luego también por la arena, la erosión que estaba sometido ese depósito, Escondida cuando se descubre no tiene un Gosan bien desarrollado encima. mm, Y en la parte superior tenemos el Gosan y tenemos la zona esta oxidada. En esta zona, perdón, la zona lixiviada. En esta zona no suele haber cantidades de cobre económicas, suele haber cantidades, estaba yo leyendo precisamente este paper de Escondida y hablaba que había 80, 90 partes por millón. O sea, eh, 80 partes por millón, que son 80 gramos por tonelada de cobre de roca, o sea, prácticamente nada.
claro. Pero sin embargo, a los geólogos cuando lo vamos a explorar eso no nos ayuda. Entonces, tenemos esta parte que no hay nada. A veces el hipotético oro que pueda haber en el depósito, el oro, como es un metal noble, de hecho, el oro por eso se encuentra en forma de pepitas, oxida muy poco, es un metal que no apenas se oxida. Entonces, muchas veces el oro se queda ahí, se queda en el Gosan. Por ejemplo, en el caso de Río Tinto, todo el oro que se ha explotado en el Gosan normalmente, porque todo el oro que contiene los sulfuros se queda ahí en su sitio y se va concentrando. Vale, tenemos el Gosan y luego tenemos la zona esta lixiviada. Pero ¿qué ocurre? Que todos los sulfuros, el hierro, hemos dicho que normalmente se queda en el sitio, no se mueve mucho, pero el cobre se transporta muy fácilmente. Aquí tenemos la reacción que lo que hace, o sea, la calcopirita o la bornita, que suelen ser los sulfuros primarios, aunque también hay bornita secundaria, se transforma, bueno, en hidróxidos de hierro más ácido sulfúrico y sulfato de cobre. Este sulfato de cobre, digamos que va percolando hacia abajo, porque todavía estamos por encima del nivel freático, entonces por la propia gravedad baja. Y también se puede ir juntando con ciertos elementos que provienen de las aguas meteóricas. Por ejemplo, como he dicho, en Chile es muy típico en los yacimientos oxidados que haya atacamita o que haya amblerita, que son cloruros y sulfatos, porque allí por el ambiente muy seco del desierto de Atacama es lo típico. Usual. En ot Eso es. En otras zonas, pues suele haber azurita, malaquita y la cuprita y el cobre nativo suelen estar más en la zona de abajo, también por la crisocola que viene aquí. Yo tengo esta otra diapositiva que, bueno, más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? De Gosan superficial, con la zona también lixiviada, no tiene apenas sulfuros. El nivel de acidez es Bajo. relativamente no, alto, alto porque no tiene sulfuros, pero los sulfuros están echando todo el ácido. Claro, aquí cuando dices, o bueno, en esta diapositiva, cuando dices pH low, quiere decir un pH bajo Un en pH cuanto a bajo, número. claro, eso es. Vale, por lo tanto es ácido. Es muy Que no, ácido, no, eso es. no sabía si se refería a que había poco ácido o que el No, no, pH no, era no. bajo. Es un pH, claro, date cuenta que estamos generando ácido sulfúrico. Es Claro, como claro, sería el los que equivalente, conocéis sí, sí. un poco la industria minera, en algunas zonas, en algunas minas, en las escombreras antiguas, se da el problema del drenaje ácido de mina o acid mine Mm, drainage, mm, que es que tenemos una mina y por lo que sea el agua meteórica que va entrando en esa mina sale por los túneles y sale muy ácida. O el río Tinto, que es un río muy ácido. Ese ácido genera. Vale. ¿Qué ocurre? Que ese ácido, eh, por, ese ácido sulfúrico se lleva todo el cobre. Lo Es disuelve, como como un leaching, como Eso se es, hace en un en leaching. Por las eso vías. tenemos una zona de leaching y luego hay otra zona que es oxidada, ya estamos más cerca del nivel freático y ahí se generan estas especies, pues como digo, malaquita, azurita, crisocola, atacamita, en fin. Vale. Tenemos esa zona y luego el cobre sigue, las sales, digamos, las sales de cobre en medio acuoso siguen percolando y llegan al nivel freático. Y por debajo del nivel freático tenemos el sulfuro original, que en un yacimiento de cobre pues puede ser Claro, pirita, calcopirita y algo de bornita puede haber primaria. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ese sulfato de cobre llega, aquí tenemos la reacción, pues por ejemplo, llega una calcopirita QFS2 más QSO4, se forma cobelita, QS. ¿Y qué ocurre con la cobelita? Pues que tiene, no sé si es un 80% de cobre. Entonces, esa zona, esa enrichment zone, se genera un enriquecimiento secundario, porque realmente ese enriquecimiento es rico por lo que le has quitado a la zona de arriba. déjame explicar otra cosa que puede que para aquellos que no de esto. Ah, nos has dicho el cobre es azufre, la cobelita tiene 80% de cobre. Esto, dicho así, muchos estáis viendo simplemente dos elementos, pero lo que tenéis que pensar es que cada uno de esos elementos tiene un peso específico, ¿vale? Y por lo tanto, digamos, el cobre es mucho más pesado que el azufre y por lo tanto, por cada uno de estos elementos
tendrás un peso superior y por lo tanto se mide de esa forma, ¿vale? No penséis de porque estáis viendo pues dos elementos, en cuanto a número sí que existirán por igual, pero el peso relativo de cada uno de ellos es diferente. Eso es, sí. Por ejemplo, esto haciendo un poco off topic, cuando estamos en un depósito de litio, el litio Ujú. como es un metal muy ligero y vemos que el concentrado de spodumena tiene un 7% de litio. Claro, Y sin embargo, y vemos que hay mucho litio en la muestra y sin embargo, pues tenemos un concentrado de galena que es PbS y tiene pues también un 80 y algo por ciento de plomo por eso, porque el plomo pesa mucho y el litio como es muy ligero, aunque ocupa pesa muy sitio en, poco. en la estructura, pues como pesa poco, tiene poco porcentaje, porque el porcentaje es los kilos por cada, o sea, por cada 100 Claro, kilos, cuántos kilos hay de ese elemento, efectivamente. Vale, entonces teníamos que en esa zona, cuando llegamos al nivel freático, todo el cobre que había arriba, que ha ido percolando, hay una parte que se ha quedado en la zona de oxidación, formando azurita, malaquita, atacamita, andelerita, pero luego el resto del cobre ha ido a una zona y entonces se nos queda una zona de enriquecimiento, una zona muy rica. ¿Por qué? Pues porque se han formado cobelita, bornita, en fin, todos estos sulfuros que tienen, la calcopirita tiene en torno a un 30 y algo por ciento de cobre. Y la bornita, perdón, y la bornita tiene más, tiene creo que es como 60, una cosa así, lo estoy diciendo de memoria. La calcocita tiene un 80 y la cobelita un poquito, o sea, tiene menos que la calcocita. Pero bueno, se nos generan unos sulfuros con mucho contenido en cobre. Muy fáciles de recuperar, que incluso se pueden hacer plantas de leaching para sacarlos y por hidrometalurgia y llevárselos. Luego hablaré más de la metalurgia. Entonces, esa zona está muy enriquecida y es muy, muy buena. Y bueno, es la zona que más interés representa por eso, porque son leyes muy buenas. Eso, tenemos el nivel freático, la zona de transición y luego la zona de cementación o zona de secondary enrichment, porque está enriquecida, tiene más nivel. Y bueno, eso sería un poco la estructura de un yacimiento de cobre a lo largo del nivel freático. Otro tema importante, muchas veces el nivel freático con el tiempo cambia. Si nosotros tenemos un yacimiento muy antiguo a escala geológica, todos recordaréis cuando dicen, no, bueno, pues en el Sáhara antes había, era una zona muy, había más precipitaciones que ahora, una zona como de sabana y había más precipitaciones. Entonces, lo lógico es que el nivel freático estuviera más alto. Entonces, hay veces que cuando sube si por ejemplo tenemos un momento que sube el nivel freático, la antigua zona de oxidación se convierte en una zona de cementación nueva, en una zona de enriquecimiento supergénico. Antes era la zona oxidada, pero como el nivel freático ha subido, pues sí. Y lo contrario, podemos tener una zona que era la zona de enriquecimiento, la zona de enriquecimiento supergeno, la calcocita, y si el nivel freático baja, esa calcocita se acaba oxidando y la zona de claro. oxidación, perdón, de enriquecimiento, de cementación, de enriquecimiento secundario, Bajará. bajará. En esa zona, como pone en la primera diapositiva, es reductora. O sea, las especies que teníamos oxidadas y que se transportaban en forma de cobre acuoso, de Q+2, en ese momento se reducen. Y bueno, más o menos eso sería la explicación a grosso modo de lo que se produce en una zona de oxidación y enriquecimiento. Entonces, ahora mi idea era pasar un poco a qué representan los Gosan eh, como criterio de exploración y también cuando nos hablan de que un yacimiento tiene una zona oxidada, una zona reducida, qué podemos esperar como inversores, porque afecta de maneras diferentes. Perfecto. Vale. Para empezar, cuando se descubren, en esta última diapositiva tengo varios ejemplos que da este autor Taylor de yacimientos que se han encontrado por afloramientos de Gosan o de zonas de alteración. Cuando un yacimiento de estos aflora en la superficie, pues normalmente deja un rastro. ¿Por qué? Pues porque esta zona que es muy ácida, la vegetación o cambia o desaparece. Si estamos en una zona más o menos árida y no crece nada.
Si estamos en una zona a veces boscosa, pues se nota que hay un cambio de vegetación porque a las plantas le cuestan mucho más. Otra cosa, los gosan estos se producen en cualquier yacimiento que tenga depósitos. Por ejemplo, Voische Base, que es un depósito de níquel, claro, es un depósito de níquel, pero tiene hiperlandita. Entonces, ellos no sé qué estaban buscando exactamente, creo que diamantes, pero bueno, vieron que había ahí una zona con unos óxidos grandes, con un gosan, y dijeron, bueno, vamos a hacer un sondeo. O, por ejemplo, este de Cambalda, pues también era un yacimiento de níquel, pero aparecían unos afloramientos de una especie de gosan, que ahí sí que había minerales secundarios de níquel, porque bueno, esto no lo he dicho, pero igual que hay minerales secundarios de cobre, como la azurita, la malaquita, también hay minerales secundarios de níquel, de zinc, de plomo, son menos importantes en el término económico, pero existir existe. Entonces, en muchos casos, se está haciendo un levantamiento en el terreno y vemos que hay una zona, pues, que aparecen ciertos óxidos. Hay unas texturas que los geólogos llamamos bossupors, que son los huecos de los cristales de pirita, de calcopirita, de lo que sea, que han desaparecido y se ha quedado solo el hueco. Mm, Entonces, eso a veces no hay óxido, pero vemos, oye, ¿por qué esta roca tiene huecos de que ha habido aquí claro. cristal? Efectivamente. Porque Entonces, tenemos que suponer, ¿no? Lo que suponéis es que se han disuelto con el paso del tiempo y han dejado el hueco allí. efectivamente, sí, eso es lo que ocurre. Entonces, pues bueno, eso es lo primero, porque si nosotros encontramos un filón de cuarzo con óxidos de hierro, pero vemos que ese cuarzo, bueno, a veces el cuarzo lo que ocurre es que como que lo encapsula, como el cuarzo si es muy duro, dentro quedan pequeños trocitos de sulfuros que no han sido afectados, porque es como si los envasáramos al vacío, por así decirlo, como una burbuja, entonces esos no han sido afectados. Pero, y otra cosa, bueno, hablo de cuarzo, pero a veces no hay cuarzo. Si el yacimiento original no tenía cuarzo, pues podemos encontrar arcillas, otro tipo de rocas en la superficie. Entonces, muchas veces no se sabe qué elemento, o porque los elementos están a nivel de trazas, de partes por millón. De hecho, por ejemplo, en el de Escondida que estuve leyendo ahora, cobre había muy poco, pero sí quedaba una anomalía más alta en molibdeno. Desconozco el comportamiento geoquímico del molibdeno, pero probablemente es menos se transporta peor. Entonces había algo de molibdeno y eso es lo que a los geólogos cuando estamos haciendo trabajo de campo, el encontrar los óxidos o los huecos que han dejado los sulfuros, o si estamos tomando muestras, porque claro, eso es imposible verlo, Claro. en los análisis químicos ver que tenemos valores anómalos, aunque no sean valores muy por encima de la concentración habitual, sabemos, oye, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 8. ¿Por qué será? Estamos muy lejos de los valores económicos, pero bueno, nos ayuda. Al final son como, ¿no? Pistas que te van dando el terreno. Al final Efectivamente, es una foto, ¿no? Que tienes que hacer global cuando exploras y hay efectivamente, ciertas cosas que tienen que ir encajando en la teoría, ¿no? efectivamente. Pues si Encima, hay esos huecos, encima luego ves unos valores anormales, aunque sea ligeramente de otro, pues pueden ir encajando en esa teoría que el geólogo empieza a ver, ¿no? claro. De hecho, muchas veces nosotros, los geólogos, llamamos a esos elementos en inglés pathfinders, como Muy bien, indicadores del camino, porque yo estoy buscando igual oro, no he encontrado mucho oro, pero uy, aquí hay arsénico. El arsénico suele acompañar, como bien sabes, aunque luego no nos hace mucha gracia, pero bueno, en eso nos ayuda, ¿no? Pues hay muchos tipos de depósitos que pueden tener arsénico. Entonces, y el arsénico a veces se moviliza mucho más fácil que el oro no se va del sitio. Entonces, bueno, vamos a encontrar aquí algo arsénico. Vamos a investigar de dónde viene y así, digamos que esto es como criterio exploratorio. Pero luego también los Gosan, se explota tanto los Gosan como la parte oxidada. Y es muy diferente el que estemos en un tipo de yacimiento
oxidado o no oxidado. De hecho, en muchos yacimientos hay que construir 2 plantas diferentes. claro. Y lo que Bueno, nos y van a pagar sí, es mucho más económico, ¿no? Siempre por las entrevistas que he realizado, tratar todo lo que son los óxidos que no los sulfuros, pero normalmente la parte oxidada es en cantidad es menor y por lo tanto al final tienes que ir hacia los 2. claro, es que eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, es como y luego también tenemos que entender que la geología, pues al final es una ciencia que no es una ciencia exacta. Yo me acuerdo, estaba escuchando el programa este de yacimientos de oro y Mm. preguntabas, bueno, ¿qué preferirías, un epitermal o un orogénico? Y es como, bueno, eh, depende, ¿no? Ya, ya, Y ya, ya, ya. si tengo yo un yacimiento oxidado, también en los yacimientos oxidados, como para sacar para sacar esos óxidos pero bueno, normalmente a veces no son óxidos, pero bueno, esos minerales oxidados de cobre, esa azurita, esa malaquita, em, que ¿cómo se llama? Em, atacamita, anlerita, en fin, todo este grupo de minerales oxidados. Si, por ejemplo, tenemos un encajante que es carbonatado, cuesta mucho, gastamos muchísimo ácido porque el carbonato reacciona con el Cla- encajante y se Ácido gasta más muchísimo. base. Claro, pero se gasta muy porque normalmente el ácido se recicla, o sea, yo en una pila echo el material, echo Ujú. el óxido, más o menos no hace falta ni triturarlo, aunque estén en cachos un poco pequeños de 2 3 centímetros, lo echo en una pila, rocío ácido sulfúrico y luego por abajo lo recupero en forma de ¿cómo se llama?, de sulfatos y lo llevo a electrowinning, lo llevo a una planta de electrólisis y obtengo cátodos de cobre 999. Claro, eso es muy fácil. Luego también tienes el problema, el oro que puede potencialmente acompañar a este cobre es muy difícil de extraer, porque lo tendría que quitar de ahí, llevarlo a otro sitio y rociarlo con cianuro. Ujú. Entonces, muchos de estos yacimientos, el oro directamente no se aprovecha en la zona oxidada. Si hay poco, Claro. depende, porque el oro está, pero cuesta más el aprovecharlo. Y como tú bien dices, las leyes son a veces más bajas. Cuando tenemos los sulfuros secundarios, esta zona de la calcosina, pues es muy buena, porque esos sulfuros sí que a veces se pueden incluso lisiviar también con ácido. No es tan difícil, los sulfuros primarios es muy difícil, bueno, hay muchos proyectos para intentar extraerlos por hidrometalurgia, pues este que hablan de Río Tinto, el ELIX, pero bueno, hay algo otros que funcionan con bacterias de bioexhibiación. El caso es siempre Bueno, intentar romper. ahora hay muchos proyectos, ¿no? Con Newton Sí, también sí, bueno, hay mucha investigación o las majors están poniendo mucho dinero con tal de intentar aprovechar esos relaves, esos depósitos, ¿no? claro, porque normalmente en un yacimiento la parte oxidada, como tú bien dices, se suele extraer por lisiviación, tanto en pila como en tanque, relativamente fácil. Pero la parte que está reducida, voy a cambiar a la primera, Sí. la Primary Mineralization, Protor, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero, para extraer la zona oxidada, nos valía con triturarlo, vamos a pensar en tamaños de 2 3 4 centímetros, a tamaño piedrilla. Ujú. Pero para extraer la zona de abajo, tenemos que triturar el mineral a tamaño harina o menos. Claro. El coste energético que supone en un yacimiento que encima los pórfidos, hablo de pórfidos porque es la mayor fuente de cobre, ¿no? Ujú. Que puede tener un 0,3% meter, y son plantas que procesan, no sé exactamente, pero pues igual procesan 50.000 toneladas al día. Moler 50.000 toneladas de roca de un tamaño bolo grande, casi como un coche, a harina, requiere un esfuerzo de gasto de energía terrible, Brutal, brutal. brutal. Y luego, después de eso, lo tenemos que llevar a una planta. Normalmente el agua ahí sí, menos mal que se recicla.
Lo tenemos que llevar a una planta de flotación para separar esos sulfuros y luego esos sulfuros ya tenemos un concentrado que tiene normalmente cobre, a veces tiene pequeñas cantidades de oro, y eso lo tenemos que llevar a una fundición que lo funda, haga un ánodo de cobre, con a veces algo de oro, y luego lo tenemos que llevar a una refinería que transforme ese ánodo en un cátodo. Es un proceso mucho más laborioso, con consumo de agua, de energía, que el de la zona oxidada. Pero claro, al final también los yacimientos que digamos están tocando la superficie cada día se van agotando más y vamos más abajo y encontramos, claro, puede haber un yacimiento y encontramos zonas pues de baja ley, de 0,30% de cobre con un tonelaje muy alto. Eso Ya. llegará un momento que se tendrá que explotar. Mm. Porque Porque claro, realmente es un mm, poco, o sea, creo que es importante, ¿no? Lo que has dicho. En el óxido queda como muy claro, porque al final se disuelve con el ácido, y pasa a través. En el mm, caso de los sulfuros, ¿no? Para poder separarlo y tener esa planta de flotación, necesitas hacerlo mucho más pequeño claro. que una arena, con el peligro que eso también puede suponer, o para operarios, etcétera, para Bueno, luego poderlo tratar otra vez, porque pues luego, después de la planta de flotación, entiendo que la mena que tienes, pues tiene una concentración mucho más alta de cobre, y sí. luego en la refinería, ¿cuáles son los pasos? ¿Los oxidan en la refinería? ¿Lo Eh, oxidas y luego no, reduces otra vez? ¿O no, la refinería, como la de Alcopirita, no la puedes oxidar, sí, lo que hacen es, lo contrario, reducirla, meterla en un horno, fundirlo reducirlo? todo Muy bien. y A por un cobre lado cero. sacar escoria y por otro, por otro lado sacar un ánodo de cobre, o sea, sacar un lingote grande de cobre que tiene pequeñas cantidades de otros elementos, por ejemplo, plata y oro que también se van Vale. al cobre. Y luego, Y si eso luego quieres, pues lo puedes, hacer electrólisis para subir la pureza, ¿no? efectivamente, y sobre todo también para recuperar de los lodos de la electrólisis esos otros elementos, Claro, porque claro. estamos hablando y a veces, claro, hay que entender que pues eso, que el oro en muchos de estos casos influye bastante, aunque sean cantidades muy pequeñitas, también, también paga la mina. O sea, a veces, y el molibdeno también, el molibdeno se suele recuperar en la hora, en la propia planta de flotación. Bueno, lo que has dicho antes de los trabajadores, normalmente la industria minera es muy segura, es decir, esto al final hay muchas plantas, está No, no, muy pero lo que me refiero es que muchas veces todo este polvillo, cuando es tan pequeño, o sea, hay el problema de que se meta en los pulmones y, por lo tanto, se tiene que usar medidas de sí, protección bueno, adecuada. Me refiero simplemente a eso, que sí, sí, pasa ¿no? con Y muchas otras luego industrias. por ejemplo, ahora en muchos casos, incluso la propia planta de tratamiento, vemos que muchas veces los acopios de mineral están cubiertos ya, no se hacen o sea, quiero decir, la industria en este sentido es muy segura en general, en términos generales. Lo que pasa es que, como todo, al final cada extra supone un aumento del coste. Entonces, por eso hay mucho interés en tratar de oxidar la calcopirita. Los sulfuros estos de tipo calcocita, cobelita, esos sulfuros se han logrado, por ejemplo, en el yacimiento de Las Cruces, utilizar un método hidrometalúrgico. O sea, esos sulfuros es relativamente fácil el sacarlos, los primarios no. Mm. Entonces, tendríamos, ¿en qué nos afecta? Bueno, pues que, otra cosa, en la zona de oxidación y en el GOSAN, la ley de esas zonas, digamos que puede no presentar, o sea, que puede presentar diferencias muy grandes con la zona primaria. O sea, podemos tener una zona primaria bastante rica y una zona de oxidación que prácticamente es que ni la explotemos, porque no paga y es muy pobre. Hay en yacimientos que esa zona es muy grande y en otros que es pequeña. Y bueno, eso sería a términos generales el asunto en yacimientos de cobre. Luego también esto a veces tiene importancia en yacimientos de oro. No sé si tú, Amadeu, en algún yacimiento de oro también que conozcas hablan de una zona oxidada, una zona...
una zona reducida. Bueno, he escuchado, un Dime. poco, pero menos común, ¿no? O puede que me haya centrado más a veces a Claro, intentar entender lo del cobre, ¿no? efectivamente. Bueno, pero en yacimientos de oro también afecta. ¿Por qué? Pues porque el oro suele ir acompañado también con sulfuros, es cuarzo con pirita y algo de oro. Mm, Pero bueno, a veces, por ejemplo, en un yacimiento epitermal suele haber sulfuros y oro. Entonces, cuando el oro está en una zona oxidada, es mm, mucho más fácil sacarlo por cianuración. vale, Cianuración en pilas o en plantas es mucho más fácil, cianurarlo. Cuando el oro, a veces, por ejemplo, un scar de oro, lo tenemos, con sulfuros, lo que se hace en muchos casos es, o se puede hacer un concentrado, eh, por flotación, pero que ese concentrado realmente el metal que nos paga es el oro, porque tiene poco cobre o tiene pocos resto de metales, lo que tiene es oro. Y bueno, y luego también en muchos yacimientos, si tenemos oro refractario, oro que está dentro de los sulfuros y es muy difícil de extraer por métodos tradicionales, como puede ser gravedad o cianuración, cuando esto se oxida es más fácil de tratar. Es más fácil de tratar sobre todo por cianuración. Entonces, pues bueno, está este, eh, esta particularidad que en yacimientos de oro también afecta. Y bueno, por último, hay un y tipo de y de yacimiento que alguna no. forma con el oro te pasaría un poco, digamos, un poco lo mismo, que tendrías la planta de flotación con en este caso sería con el cianuro, ¿no? De oro, No, 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 ¿no? no. Con el A ver, sulfuro. claro, o sea, si el oro, a diferencia del cobre, el oro se queda, normalmente se suele quedar en su sitio, no se mueve en el Vale, yacimiento. ¿Qué ocurre? Que si tenemos una zona de oro ya, oxidado, ese oro oxidado se puede tratar muy bien por cianuración, más o menos bien. El oro es que es un metal un poco curioso, porque muchas veces depende. Si el oro lo tenemos en forma de partículas más o menos gruesas, es muy fácilmente recuperable, casi hasta por gravedad. claro. Moliendo la roca por gravedad se saca. Sin embargo, si tenemos ese oro metido dentro de la pirita, de una manera que cuesta mucho el sacarlo, pues probablemente tengamos que separar la pirita y luego tratar de separar el oro de la pirita. Si Mm, esa pirita ha desaparecido, pues nos ahorramos el tener que separar la pirita directamente, podemos sacarlo porque digamos que se libera. Está dentro de los sulfuros, de la pirita, y entonces esa pirita, si se ha roto, se libera y se puede extraer por cianuración. mm. Y si no luego el sulfuro de oro también No, dime. no sulfuro de oro. El oro en los sulfuros, pues, hacemos un concentrado de sulfuros, o sea, quiere decir, si el yacimiento tiene 1 gramo por tonelada, Sí, hacemos un concentrado que tenga 40, 50, 100 gramos de oro por tonelada y eso bien se lo vendemos a una fundición especializada que lo trate en autoclaves y lo separe o, en fin, ya esos son procesos, metalúrgicos diferentes. Por ejemplo, en el norte de España estaba el yacimiento este de Salave. sí, Bueno, pues en el yacimiento de Salave el problema era que por temas medioambientales, parece ser, y es un poco absurdo, porque hay una planta de cianuración a 60 kilómetros y funciona y no ha habido ningún problema nunca, pero bueno, no les dejan hacer una planta de cianuración. Entonces, aquí es por motivos, más que por el motivo del yacimiento, por motivos técnicos, no les dejan hacerla. Entonces, claro. ¿cuál es la propuesta de la empresa? Bueno, pues entonces voy a recuperar todos los sulfuros y voy a hacer como una especie de concentrado que tiene oro y otros sulfuros, eso lo voy a cargar en un barco, lo voy a llevar a donde haya una empresa que lo trate, me va a pagar un poco menos, pero voy a poder explotar la mina. Claro. Y eso sería un poco en el tema del oro. El oro no cambia, pero sí que eh, tiene sus implicaciones. Y luego, bueno, Vale. en otros metales no afecta demasiado, porque antiguamente sí que se explotaban en zonas superficiales óxidos de zinc, óxidos de plomo, pero eso ya hoy en día no se explota. Sí, es que Curiosamente, como lo has dicho y vi algún gráfico, ¿no? Cada vez, los depósitos más evidentes,
ya están descubiertos y cada vez estamos yendo a depósitos más profundos y normalmente a depósitos de menor grado, digámoslo así, Claro. entre comillas, porque los grandes y evidentes, pues aquel geólogo que pasaba por allí y tropezó con el Gauss, pues ya se han descubierto, ¿no? Y más con todo lo que hay hoy en día. Y por lo tanto nos encontramos seguramente con depósitos mucho más profundos y que por lo tanto estas zonas oxidadas son o bien menos evidentes o bien menos importantes. Efectivamente. Sí, bueno, estas zonas sociedades a veces puede ocurrir que por lo que sea se cubren también por Claro, si están en una zona donde hay mucha, o sea, porque en geología hay zonas donde se erosiona y hay zonas donde se deposita, ¿no? Si ocurre como las cruces que está en el valle de un río, eso se va cubriendo y no lo vemos. Está abajo, pero no lo vemos, hay que utilizar geofísica. Y bueno, yo no conozco muy bien la historia de Filo, pero Filo creo que la zona oxidada se conocía desde hace mucho tiempo. Desde los 90 o algo así, sí, sí. digamos, y se conocía que ahí había leyes de cobre. Sin embargo, eran leyes pajas que no parecían económicas y por eso no se había investigado más, Bueno, la organi y hay algún usuario de Twitter que debe ser inversor y que ha ido pues allí a visitarlo, además hizo como una excursión. Y claro, subiendo cerca es que ves sulfato de cobre, ¿sabes? Generándose en la montaña, indicando pues o diferentes tipos de minerales asociados con el metal de que mm, se han ido formando y que los ves, ¿no? Entonces, sí, entrevistamos en su momento a Ricardo, que fue el que descubrió lo de Filo y lo decía, ¿no? Que se veía al principio ese afloramiento, pero que bueno, también es un depósito muy especial ese. mm. Bueno, todos los depósitos son especiales. Uno de los mayores problemas que tenemos para explicarlo a la gente es que muchas veces cuando yo tengo que explicar a una persona que me pregunta sobre un tipo de depósito, bueno, yo explico las particularidades. Pero luego esto vas a la realidad y son muy diferentes. O sea, quiero decir, igual que quien sea médico, quien sea, quien trabaje con cosas, pues, dirá, bueno, esto normalmente es así, normalmente esta enfermedad tiene estos síntomas, pero hay veces que este síntoma no se produce. O este medicamento normalmente produce este efecto segundo, pero a veces no. Pues esto pasa lo mismo. Hay veces que, y como muchas veces son muchos factores, hay un grado de complicación grande, eh, es difícil explicar a alguien para decir, mira, normalmente este tipo de depósitos sí ocurre esto, pero en este caso no. En este caso, o normalmente este tipo de depósito suele ser de pequeño tamaño, pero aquí ha salido muy grande. Eso ocurre en la naturaleza, es muy típico. Y sobre lo que hablábamos, como digo, estaba leyendo sobre Escondida. Escondida parece ser que la zona en los 60 y 70 ya se conocía que había una zona ahí, que había algo raro porque se veía como la roca muy alterada. Aparte de la alteración supergénica, también los porfidos generan un tipo de alteración eh, hidrotermal. La propia mineralización altera la roca. Y en esa zona se conocía. Lo que pasa es que los porfidos tenían muy baja ley. O sea, estamos hablando de en los 60, ¿qué leyes se procesaban? Igual un 10% de cobre, 5% de cobre. Claro. Un 1% era una broma de mal gusto y con el oro pasaba lo mismo. Sí, Bueno, es ahora un poco lo que vemos, ¿no? De que muchos depósitos que hace pues 10, 15 años no tenían sentido, a claro, día de hoy se están recuperando porque, claro, el precio del oro hace 20 años con el precio del oro ahora, pues no tiene ningún sí. tipo de comparación. Entonces, iremos, ¿no? Hacia hacer económicos de alguna forma por la reevaluación o la devaluación monetaria, ya no lo sé. ah, Mm. Depósitos que antes pues eran descartados simplemente por no ser económicos en ese momento. Bueno, eso y también sobre todo los avances económicos. Técnicos. Sí, Claro, sí, los sí, sí, avances sí. técnicos es al final lo que por ejemplo, bueno, en geología, en minería, como dices tú, está en las mayores invirtiendo mucho dinero en eso, pero si nos pasamos a petróleo, todo lo que ha supuesto la fracturación hidráulica, el fracking,
pues, claro. que ha supuesto hasta cambios en escala geopolítica, porque Estados Unidos, que antes se centraba mucho en Oriente Medio, que era tema de, sobre todo por tema de petróleo, ahora ya que es autosuficiente en petróleo, se centra más, por ejemplo, en Asia, porque el petróleo. Entonces, todos los cambios tecnológicos que hacen, y eso, por ejemplo, en el litio, que estamos también en muchísima investigación, Mm, pues yo no sé realmente de aquí a 20 años lo que puede ocurrir. Porque puede ocurrir que extraigamos litio de ciertas rocas donde hoy en día es que directamente no somos capaces. claro, bueno, y faltará ver de si se encuentra un sustituto, ¿no?, al Bueno, esa es litio y otra. entonces cambiará Esa es todo. otra. Esa es otra. Pero bueno, en el caso del litio se habla que hay, pues hay litio en muchas fuentes, tanto en fuentes geotermales. Nos estamos yendo un poco el tema, pero bueno, la idea es importante. Se han encontrado muchas fuentes, pero estamos en la etapa de, bueno, de aquí no logramos sacarlo, de aquí no, y estamos en la etapa de explotar la espodumena, que sería el equivalente al enrichment zone, a la calcosina de, Mm. de cobre en porcentaje de mineral. Perfecto, pues muy agradecido Álvaro por tu charla, por poder de alguna forma explicarnos en detalle todo lo del el Gaussian en sí, todo las intrínculas que tiene, ¿no? Para poderlo entender y poderlo poner en valor, ¿no? A la hora de que cada uno esté mirando, pues, su inversión, esté mirando esa empresa y lo ponga en contexto a la hora de ver esos resultados de perforación que muchas veces vemos. Lo que te voy a pedir, simplemente por curiosidad, porque no lo sé, es, tú estás en el Instituto Geológico y Minero de España. ¿Qué es Sí. lo que hacéis allí directamente, así en general? ¿Qué os Bueno, ocupáis? bueno, pues aquí en Peñarroya, Peñarroya Pueblo Nuevo, está la litotecnia. Tenemos sondeos que han perforado muchas empresas, sondeos de empresas que han cerrado o que han dejado esos proyectos y que los han cedido al sector público, al Estado. Entonces esos sondeos, bueno, aparte de sondeos de minería, también hay sondeos de petróleo, de gas, y todos esos sondeos se almacenan en unas naves, están clasificados junto con mucha documentación. Y aquí vienen tanto investigadores, o sea, no solo el tema de minería, aunque la mayor parte del trabajo que tenemos está relacionado con minería, suelen venir pues esos investigadores y empresas donde pues consultan esos sondeos antiguos, consultan esa documentación y muchas veces pues les ayuda a esos proyectos. Es decir, lo que estamos hablando, hay zonas que en un momento dado se perforaron y dieron unas leyes del 1% de cobre y se desechó ese proyecto. Mm, Aquí no hay cobre. Pues ahora puede venir aquí una empresa, puede venir un investigador que está trabajando en ese área y tiene tanto rescatar mucha toda la información. claro, pero tiene mucha documentación y tiene los sondeos físicos que los puede ver, los puede loguear, los puede analizar y como punto de partida, pues ahorra mucho dinero, porque si tenemos 10 sondeos de un lugar en concreto, con la documentación histórica, pues como punto de partida para saber ayuda Claro. mucho. Y entonces es lo que tenemos. Entonces estamos aquí, pues lo conservamos, atendemos visitas y bueno, luego más actividades que, como digo, de investigación y más o menos sería esa la labor. Pero de cara a minería, sobre todo es eso. Perfecto, Álvaro. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado súper completo y ha quedado un capítulo de que la gente creo que se puede mirar más de una vez para poder entender. Lo que os voy a pedir es técnico. Sí, este capítulo es puede un poco más denso de lo de normal, aunque hemos intentado entre imágenes y explicaciones hacerlo lo más ameno posible. Si hay algún concepto, alguna cosa que no nos quede clara, que necesitamos pues hacer un poco más de énfasis, ponerlo en los comentarios, enviarnos un correo, escribirme y lo vamos a intentar ponerlo, ¿no? Más fácil e intentar ayudaros a comprender esas cosas que no hayan quedado todo claras. Espero que te lo hayas pasado bien, Álvaro. Para mí sería un placer. Es un placer. Muchas gracias. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión.
Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.